Dios nos ha llamado a amarnos todos. O sea, Dios quiere que nosotros aprendamos a amar, no de la manera del mundo, sino que Dios quiere que aprendamos a amar como Él ama. Por eso Él dice, un mandamiento nuevo os doy, pero ¿a quién le dijo? Y vamos a leer el contexto de con quién estaba hablando Jesús, a quién Jesús les estaba diciendo eso. Porque recuerda que Él vino a su pueblo y dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, a los judíos. Por eso Él les hablaba de eso, porque ellos ya conocían el Tanakh, que es todo el Antiguo Testamento, conocían la Torá, que es todo el Pentateuco, por así decirlo. Entonces, cuando Jesús les hablaba de todo esto a los judíos, ellos sabían de qué les estaba hablando, y aquí les está hablando este mandamiento nuevo. ¿A quién se lo dio? A los discípulos. Ahí no le estaba hablando a la multitud. Por eso el 35 dice, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros, como lo hemos enseñado muchas veces. Un discípulo, un verdadero discípulo de Jesús, no tiene otra opción que aprender a amar. Un verdadero discípulo de Jesús aprende a amar. Es algo que Dios va formando en nosotros, y por eso les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos a otros. Porque sabe que los discípulos del Señor nos esforzamos en guardar sus mandamientos. San Juan capítulo 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Amar. El Señor Jesús lo fue amar. La palabra dice que de tal manera Dios nos ha amado que dio a su Hijo. O sea, la palabra del Señor todo el tiempo nos está hablando de qué, del amor, que Dios es amor, que Dios quiere que nos amemos unos a los otros. Entonces, el mensaje se llama ¿a quién debemos amar y en quién debemos confiar? ¿A quién debemos amar? A todos. Dios quiere que nuestro corazón esté lleno de amor hacia los demás. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces ahí Él dice, pero volvamos a leer, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos. Él amaba a los discípulos. ¿Usted qué creen? ¿Jesús amaba a los discípulos? ¿O Él andaba con ellos solo para que lo acompañaran? No, Él los amaba. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta el último minuto. Jesús amó a sus discípulos. Versículo 2 dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Usted sabe por qué Pedro se sorprende que el Señor le lave los pies? Porque los que lavaban los pies en esa época a otros eran los esclavos. Cuando si usted lee en otro pasaje de la Biblia, y que Jesús le habla al fariseo porque la mujer enjugó los pies de Jesús cuando él fue a visitar a un fariseo que le rogó que fuera a comer. Y este hombre dice, si él fuera profeta, sabría quién le está besando los pies, quién le está enjugando. Y Jesús le dice, ¿tú crees que yo no me enteré? Que yo vi, porque habían unos ritos, los judíos eran personas muy religiosas y tenían muchos ritos. Entonces habían unos ritos que ellos hacían, y cuando una persona, usted sabe que estaban en el desierto y la gente caminaba y los pies se le llenaba de polvo. Entonces cuando una persona llegaba a una casa, llamaban a los sirvientes para que le lavara los pies. En algunos casos los ungían, depende de la posición económica y posición social. Entonces por eso Pedro le dice a Jesús en el versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, en el versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. O sea, tú eres el maestro, tú eres el Señor, tú no eres mi sirviente, yo no me voy a dejar lavar los pies de ti, le dice Pedro. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, versículo 9, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y el Espíritu Santo sigue hablándonos y enseñándonos acerca de lo mismo.
Los discípulos andaban con el Señor. Mira, usted va a encontrar cantidad de textos donde el Señor les explicaba que Él iba a morir y resucitar y ellos no le entendían, no le creían. Porque a veces Dios nos está hablando una y otra vez y no la entendemos. ¿Sabe por qué? Porque estamos enfocados en lo que queremos. Y en estos días hablaba con alguien y me decía, ¿por qué no le explicas a tal persona eso? Le digo, no, yo ya no estoy, como lo dijo honestamente, digo, yo ya no estoy para eso. Porque cuando tú te pones a explicarle a alguien cosas que no está en capacidad de entenderlo, te puede coger hasta manía. Y no lo digo yo, le pasó al Señor Jesús. Mira, Jesús fue honesto con ellos, les decía, vea, en mi reino no es de este mundo, yo voy a morir, yo voy a resucitar al tercer día. No, ellos no entendían, ellos estaban esperando que como Él era el Mesías y Él los había escogido, era qué puesto de ministro les iba a tocar en ese nuevo reino. Ellos estaban enfocados en la posición que iban a tener, y eso fue tan fuerte. La historia de Jesús es una historia tan fuerte y tan reveladora que como los escribas y fariseos sabían que Jesús no les iba a apoyar su sistema religioso, por eso fue que lo mataron. La palabra de Dios cita textualmente que dice, lo mataron por envidia, porque Él viene, Él se levanta como profeta, se levanta como maestro, no podían negar que Él era un maestro, no podían negar que los milagros, pero Él decía, pero este vino, apareció y no nos va a apoyar nuestro sistema religioso. Entonces, ¿qué? Hay que quitarlo del medio, porque si este se levanta como rey, lo primero que va a hacer es movernos de nuestra posición. Hay personas que se van a levantar en contra cuando tú no cumples sus expectativas, esas expectativas que tenían contigo para usarte. Y por eso el Señor nos lleva a que nosotros aprendamos a depender de Él, porque hay personas que se acercan a ti solo con un interés, con un pensamiento, y cuando ven que no pueden lograr lo que quieren, se vuelven contra ti. Ay, usted se está inventando eso. No, está allí, vamos a leerlo. Versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, les dice Jesús. Versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Si yo he sido capaz de servirlos a ustedes, ustedes también deben servirse los unos a los otros. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, también vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Muchas personas anhelan supuestamente servir a Dios. Supuestamente, le digo, ¿sabe por qué? Porque no les gusta servir a los demás. Entonces ahí se demuestra que tu anhelo de servicio es simplemente anhelo de gloria y reconocimiento. Porque una persona que en verdad quiere servir al Señor, lo primero que Dios le enseña es a servir a los demás. Ese es el verdadero servicio. Cuando nos servimos por amor unos a otros, allí es que nosotros en verdad servimos a Dios, porque Dios literalmente no necesita nada de nosotros, pero nos utiliza como instrumento para que sirviendo a otros, para Él, eso es servirle a Él. Versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé que a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Una de las cosas que tiene el Señor es que Dios siempre le avisa a sus hijos y a sus amigos lo que va a acontecer. Mira, Jesús le estaba diciendo lo que iba a pasar. Versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar.
¿sé que el Señor le pilló de sorpresa las de Judas? No, el Señor ya sabía que Judas lo iba a entregar. Pero ¿qué hemos leído en el versículo 1? Que Dios amaba a Judas, que Jesús amaba a Judas. Por eso este mensaje se llama ¿a quién debemos amar y en quién debemos confiar? Porque son dos cosas distintas. El Señor amaba a Judas, pero Judas no era digno de confianza para él. Hermanos, si nosotros estamos llamados a amar a todo mundo, pero no a confiar en todo mundo. La palabra del Señor constantemente nos está hablando que confiemos en Él. Y ahora va a cobrar sentido porque leímos el texto de que os améis unos a otros. Porque ¿sabe qué estaba diciendo Jesús? Mira todo el contexto que estamos leyendo alrededor de ese texto de os améis unos a otros. El contexto de un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, es un contexto de traición y de engaño. Es un contexto de servicio. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver todas esas cosas con el amor y la confianza? Porque nosotros estamos llamados a amar a todos, pero no confiar en todos. Jesús amaba a sus discípulos, pero no todos sus discípulos eran dignos de confianza de Él. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que todos los discípulos eran dignos de confianza? Aunque Jesús los amaba a todos, todos no eran dignos de confianza. ¿Sabe por qué? Porque ellos no le amaban a Él. Ellos estaban con Él y hacían supuestamente lo que Él les decía por un interés. Y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía, pero Jesús los amaba tanto que sus ojos estaban enfocados en la obra que Él iba a hacer en ellos. Y a día de hoy pasa lo mismo. Por eso San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra del Señor nos enseña que la única motivo por el cual Dios entregó a su Hijo en rescate por nuestras almas fue por amor. Porque la base de Dios es amor, Dios nos ama. Pero ahora yo te pregunto, ¿eres digno de confianza para Dios? ¿Somos dignos de confianza? Porque para que nosotros seamos dignos de confianza, nosotros debemos ¿qué? Amar también. Porque Dios es digno de confianza. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama.